Eh, a veces uno tiene tanto que decir, ¿cierto? Que solo el Espíritu Santo le puede ayudar a, digamos, a ordenar esa tarea. Yo les comparto, hermanos, que antes de viajar hacia Valledupar, aquí en esta nación de Colombia, a cumplir esta cita, tuve días bastante, digamos, extraños, ¿sí? Gracias al Señor por su gracia nada más. Me levantaba muy tempranas horas a orar, pero después de que llegaba el día, me sentía como si no hubiera orado, en un desánimo, en una tristeza, en una cuestión tan extraña que hasta yo sé que mi esposa lo notó. Y así día tras día. Esto fue algo incómodo, a la vez un poco confuso para mí. Yo decía, bueno, ¿dónde está el gozo del Señor, no? Pero algo me hacía sentir más allá de, digamos, de eso que estaba experimentando, que Dios estaba haciendo algo, porque decía, estoy orando, no es que no esté haciéndolo, ¿no? Fueron días, vuelvo y digo, un poco confusos, difíciles, pero sabía que Dios estaba haciendo algo. Ayer que viajé para Valledupar fue un día extraño. Yo le decía a Jenny, a su esposo, que regularmente pues yo no hago eso. Yo llego a una tarea y me encierro o me quedo quieto. Ustedes lo saben, que me conocen. No soy de los que paseo o de los que salgo a conocer un lugar mientras estoy en la tarea del Señor. Ahora, si viajo de paseo ya es otra cosa. Pero ayer era el día del Señor, y creo que hoy sigue siendo el día del Señor. Yo me sentía raro, en un gozo, en una alegría, y la hermana Jenny me entró por centros comerciales, me llevó al río Guatapurí. Yo mismo decía, hermana, yo no sé ni qué estoy haciendo, pero había una paz, había un gozo. Eso es un tiempo muy especial, y yo decía, Padre, ¿qué estás tratando de decirme? Y por algunos detalles que vi en esas horas, entendí que Dios me estaba hablando. Y me estaba hablando algo que me impactó, porque yo le decía, hermana Jenny, Dios es profético. A veces Dios le está hablando a uno y uno no se da cuenta. Pero, o sea, ¿qué les digo? Dios, ese proceso de como les contaba, de días de incertidumbre, como de tristeza, como de desánimo, ayer el Señor lo transformó en un gozo, en una alegría, en un ambiente tan maravilloso que todavía lo siento. Y yo le decía a Jenny, Dios es profético y Dios me está diciendo, fue como entrar, como salir de un túnel y empezar a caminar en otra etapa. Entonces, ¿qué podía experimentar? Que Dios estaba haciendo algo nuevo, ¿sí? Que Dios traía algo nuevo para la iglesia. Porque si algo que he entendido como profeta es que Dios nos hace vivir la palabra, ¿sí? Si nosotros miramos la estructura de los profetas como Jeremías, Dios lo ponía a hacer cosas para luego enseñarle al pueblo. A Oseas, si no estoy mal, la pastora me corrige, creo que fue el que el Señor le dijo, ve y busca una prostituta. ¿Sí fue a Oseas? Sí, Oseas. Bueno, entonces no estoy mal ahí. Y le dijo, busca, ámala, y después ella se le va y vuelve y se prostituye, y para el Señor enseñarle que así era la iglesia o el pueblo de él, Israel, ¿no? En aquel tiempo. Hoy pues revela el Señor la iglesia a través de estas cosas. Entonces yo entiendo que el Señor entró, hablo por la experiencia del antes de viajar y después de ayer, entró en una nueva etapa la iglesia. Y a mí el Señor me decía que no solamente traía una palabra para acá, que era para muchos lugares, para muchos ministros, para naciones. Y creo que hay un rema, hay un fluir, hay un tiempo especial de Dios en medio de lo que Él aún mismo lo ha dicho. Porque mientras
estaba despegando el avión, estaba comunicándome con una mujer que vive fuera de este país, y me dijo: hermano, alguien viajó de aquí para Colombia y dijo que iba a estar en las alturas y Dios le iba a hablar. Entonces yo sentí algo ahí y dije: bueno, Señor, entonces háblame a mí también, que estoy a punto de despegar. Y sí, el Señor me dijo muchas cosas, entre esas algunas palabras que le envía a la iglesia, y habla de tiempos críticos, de tiempos difíciles, pero también de una demanda que el Señor está dándonos, ¿sí? Y en medio de eso, de que Dios haría algo, así en cortas palabras, en medio de la iglesia. Esto es solamente una abreboca para donde vamos. Yo siento que estoy muy cargado, hermana. No estoy hablando ya del tema del proceso, sino del propósito del proceso por el cual el Señor me mantuvo. Esta mañana, creo, el Señor me hablaba, o anoche, de esa palabra, propósito. Es la primera palabra que quiero dejarles, porque en medio de los días confusos que tuve, yo le preguntaba al Señor: Señor, la verdad le voy a abrir mi corazón. Yo le decía: una vez más en Ariguaní, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Entré en un momento así también, como decir: Padre, ¿será que no es tu propósito y que yo viaje? ¿Por qué tanta situación? Y el Señor me hacía entender ahorita que tenía que hablar de esto, porque a veces en el tiempo del rompimiento viene la confusión, y creo que algunos de nosotros y un pueblo en general está entrando en ese tiempo de rompimiento, sí, de alumbramiento, donde nos sentimos debilitados, confundidos, donde nos sentimos: ¿será que me equivoqué? Como yo pensaba, ¿será que sí debo viajar, no debo viajar? Todo eso vino a mi mente y a mi corazón. Entonces el Señor me hablaba del propósito, y el propósito, escuche, que el Señor ha trazado con nosotros no es un propósito de tiempo, sino es un propósito eterno. Nació en la eternidad. Entonces entendí algo, familia que está aquí, de esta obra El Consolador, que desde la eternidad, escuche lo que les voy a decir, Dios colocó este ministerio alrededor de esta obra, porque son más de 10 años, ¿cierto?, en que por la gracia del Señor he estado viniendo, he estado yendo, y sí, entonces son más de 10 años. 22. Hace 22 años nos conocemos. No puede ser tanto tiempo, ¿sí? Entonces mire que doble, más de 10 años, ¿entiende? ¿Por qué no me he separado de este lugar? Porque Dios me ha traído en tiempos cruciales, en momentos donde Él ha querido que esté. ¿Por qué no otro profeta? Y el Señor me hacía entender por causa del propósito. Entonces, dentro del propósito que es eterno, porque el Señor desde la eternidad ya nos estableció, hay algo que yo he mirado que se llama complementación. Nosotros tenemos que entender que somos personas que nos complementamos, nos nutrimos, ¿sí?, mutuamente. Pero hay gente que en vez de complementarnos nos restan el propósito. Y ahí es donde tenemos que identificar el tiempo, que identificar el vaso, que identificar el movimiento y todo lo que el Señor le ha placido, hermano, que nosotros recibamos para esa nutrición, porque el cuerpo de Cristo necesita nutrirse. ¿Y a través de qué nos nutrimos? ¿Sí? Nos nutrimos del Espíritu y del ADN, escuche esto, eterno. Nosotros hemos sido puestos en una posición eterna, con un ADN eterno. Esto así rápidamente, porque es algo que necesito hoy hablar para poder trasegar hacia donde vamos. Creo que este proceso que tuve yo creo que Dios estaba afinándome, sí, afinándome como cuando se afina un instrumento musical, para entrar en esa sensibilidad. Porque han habido preguntas, mi hermano, respecto a este lugar, respecto a la iglesia, respecto a por qué no rompemos los límites,
a por qué parece que es un ciclo que nunca termina, y a pedirle al Señor, ayúdame a identificar la raíz, ayúdame a entender. Ahora, yo como profeta siento una gran responsabilidad por la iglesia y una gran demanda a la vez, porque en medio de estos días que pasé y días atrás, estuve escuchando, en medio de mi inquietud y mi intranquilidad, escuchando aquí, escuchando allá, temas proféticos, temas que se hablan de este año 2022, temas que se dicen de visiones, escuché predicadores, y en medio de todo esto vinieron preguntas. Señor, ¿qué tanto de esto es verdad? ¿Qué tanto de esto no es así? ¿Y qué es lo que necesitamos saber? ¿Hacia dónde vamos? Ahora no es fácil como profeta, ¿por qué? Porque la gente siempre va a preguntar. A mí me han preguntado que si se vacunan o no se vacunan. La gente hace preguntas, ¿cierto? ¿Qué piensa usted de esta profecía? Y me la manda. ¿Qué piensa usted de esta visión? Yo le digo algo, pastora Damaris, yo siento esa carga de compromiso. Yo siento que no puedo salir con palabras arregladas, ni decirle al pueblo, venga, no, eso es así o no es así, porque qué tremendo, una palabra causa un impacto de transformación y de vida, pero también puede causar destrucción. Entonces, aparte de ver que hay mucha información, hay desinformación. Pero, ¿hacia dónde nos quiere llevar el Señor desde esta mañana? Y va a enrutarnos hacia entender, hermanos, lo que ha estado pasando, tal vez por años, tal vez generacionalmente, porque he estado orando y reprendiendo eso. ¿Cuál ha sido eso que nos resta y que no nos deja avanzar al propósito? ¿Sí? Yo he estado viendo como una visión, por así decirlo, en mi mente, de como alguien que está construyendo algo y otra persona por debajo está socavando. Entonces eso nunca va a llegar a un fin. Por debajo trabaja y va desvalorizando o desviando, porque si el enemigo no logra detener, desvía el propósito, para que no avance, ¿sí? En este caso, nuestras vidas. Y creo que lo que estoy diciendo tiene que ver con un orden que el Señor va a traer en estos días para la iglesia. Porque veo una figura profética a un Eliseo pidiendo una vasija nueva y pidiendo sal. Y dice que yendo a los manantiales de las aguas y estudiando esto es donde nacen las aguas, dice que echó la sal. ¿Esto qué trajo? La Biblia dice que trajo un antes y un después. Yo me atrevo a decir, y le pido al Señor que me ayude que esto así sea, que después de esta semana hay un antes y un después en nuestras vidas. ¿Sí? Y dice la Biblia que las aguas eran malas, hablando de 2 de Reyes capítulo 2, y que la tierra era estéril. Pero cuando el profeta echa la sal, símbolo también de la revelación y de la palabra, dice que las aguas fueron sanas y la tierra dejó de ser estéril hasta el día de hoy, pero también dice conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces creo que hay un tiempo de restitución profética para la iglesia. Así que, hermanos, somos privilegiados y somos en gran manera bendecidos por estar acá. Yo quiero que el Espíritu Santo me ayude a entregar lo que en todos estos días colocó en mi espíritu. Le decía y le digo una vez más, Espíritu Santo, ayúdame para saber entregar o dejarme usar para que Dios sea glorificado. Yo sé que hay expectativa, el Señor me habló de algunas cosas de esta venida y que Dios ha hablado algunas cosas ya aquí y Dios las va a confirmar. Entonces, amados, esto solo es una palabra que quise dejar, pero hay algo muy poderoso que el Señor me hablaba estos días y es importante entenderlo. Sabe que cuando ayer el Señor llamó mi atención cuando miré el letrero aquí al frente de la iglesia donde dice Escuela de Fe. Eso me impactó.
Yo no sé cuánto hace que está ahí, pero mire cómo son las cosas cuando el Señor le quiere hablar a uno. Por eso es tiempo de estar como en esa sensibilidad, ¿cierto? Porque Dios habla de muchas formas y maneras. Y entonces cuando yo miro que ahí dice escuela de fe, y el Señor me hablaba de la escuela del Espíritu, ¿sí? Y esa es la escuela de fe, porque todo lo que Dios hace, todo lo que Dios va a hacer, y todo lo que el Señor ha determinado desde la eternidad tiene que ver con fe. Y la escuela del Espíritu es así, es una escuela de fe. Yo sé que hay muchas preguntas, hermanos, que ustedes se han hecho, que han orado, pero el Señor me hizo de cierta manera trasegar por una parte de la Escritura, y voy a hablar algo de eso. Hay algo que siempre afectará la iglesia y siempre mantendrá la iglesia limitada, y es la división. Aquí vamos a entrar en materia, hermano. Ya es lo que el Señor me entregó estos días, la división. Entonces, y yo sé que esta palabra que voy a dar, yo no sé si sea toda esta semana, solo el Espíritu lo sabe. Hay mucho que decir, y sé que va a causar un efecto de rompimiento, de un cambio de mentalidad. Y el Señor vino con la lupa, hermano. No vine yo, el Espíritu de Dios, a mostrarnos la raíz, ¿sí? Por donde el enemigo se ha venido nutriendo. Yo creo que esta lucha que tuve todos estos días es por esta palabra. Esta lucha que tuve todos estos días es porque el Señor también estaba con la lupa dentro de mí, haciendo algo. Entonces, volvemos al tema, y es que necesitamos entender que el curso de la obra no ha sido tan contundente porque ha habido división. Y para esto voy a tomar un panorama corto, lo voy a hacer muy corto, sobre lo que el Señor me mostraba del Israel que se dividió. Conocemos la historia, ¿cierto? Sabemos que Israel llegó a un punto donde fue dividido. El reino de David se dividió. Conocemos que Salomón pecó. Ahí el Señor me empezó a mostrar un sinnúmero de cosas. Salomón pecó, dice la Biblia. Salomón se unió a las mujeres que le fueron prohibidas, que Dios mismo le dijo que si un día él ponía su corazón en estas mujeres extranjeras, ellas lo iban a inclinar a los dioses, lo cual terminó sucediendo. Salomón terminó adorando ídolos, levantando lugares altos, permitiendo que algunas de sus mujeres que él tenía, entre ellos creo que una hija de Faraón también, levantaran estos cultos. Y a causa de lo que Salomón hizo, el segundo rey de Israel, el tercer rey, el hijo de David, porque el primero fue Saúl, entonces Dios trajo una palabra profética a través de un profeta, creo que ahí, y ese profeta habló a un hombre llamado Jeroboam, y le habló de que Israel, por causa del pecado de Salomón, se convertiría en 2 reinos. Mire a dónde vamos a ir, hermano. Y esta noche hay que continuar el tema, yo no sé, el Espíritu Santo está en control. Entonces, 2 reinos, ¿sí? Ya no era Israel la nación, sino ahora eran 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Tranquilo que vamos caminando despacio, pero el Señor nos va a llevar a donde quiere llevarnos. Entonces, el reino de Judá y el reino de Israel. Sabemos que el sucesor de Salomón fue Roboam, el hijo. El hijo se quedó reinando en el sur, pero Jeroboam se fue para el norte. Allí Jeroboam, no solamente el reino se dividió, sino Jeroboam, escuche lo que les voy a decir, separó o cautivó el corazón del pueblo y lo llevó a adorar ídolos. Jeroboam, creo, si no estoy mal, tomó 10 tribus, fueron 10 tribus, ¿cierto? Y
y en Betel y en Dan levantó 2 becerros, a un extremo del norte y a un extremo del sur. Porque ¿qué dijo Jeroboam en su mente y en su corazón? Jeroboam era un servidor, alguien muy cercano al rey Salomón. Entonces empieza este conflicto entre 2 reinos. Una nación se convierte en 2 reinos. Y estando Jeroboam allí en ese lugar, levanta los ídolos, hace 2 becerros de oro, porque él piensa en su corazón: si dejo al pueblo a ir a adorar al sur, al reino de Judá, allá donde el pueblo tenía que adorar, porque allí estaba el templo, algo que hasta el día de hoy simboliza, digamos, casi todo para Israel, es el templo, ese templo majestuoso que hizo Salomón. Y este hombre entonces enreda al pueblo, lo encierra y lo lleva a adorar ídolos, porque él dijo: si el pueblo se vuelve a Judá y empieza a adorar, se vuelve al rey Roboam, y terminan destruyéndome, matándome. Pero ¿sabe de todo esto que me impacta, de todo este panorama que le estoy hablando? Es que la Biblia dice que Dios estaba permitiendo todo para cumplir la palabra. Eso es tremendo. Y hermanos, aquí me detengo un poquito porque yo le compartí algo anoche a la hermana Cecia, y es que he estado tratando de pedirle al Señor que me ayude cómo transmitir este mensaje de tal manera que cause el efecto y el propósito y no dañe, porque uno puede saber una verdad, uno puede identificar un mal, como el Señor de una u otra manera se lo mostró a Natán el pecado de David. Pero ¿cómo hago yo para que en vez de producir más mal, lo que yo veo produzca un tiempo de restauración, de arrepentimiento? Esa es la palabra clave, ¿sí? Porque recordemos que estamos hablando de la división. ¿Cómo hacemos que el pueblo se vuelva a Dios y en eso estado? Porque es fácil decir: arrepiéntete, hijo del diablo, ¿cierto? Y a veces uno es fuerte, porque reconoce una verdad, o sabe una verdad, o siente. Pero el Señor ha venido tratando con mi corazón estos días para decir: Señor, ayúdame. No se me olvida la profecía o una parte que me sacudió de la profecía que me dio la pastora aquí, Damaris, el mes pasado, donde Dios decía que iba a llegar a ministros con amor, porque Él no quería que se perdieran. Eso me sacudió. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda y su amor es para restablecer. Entonces, esto es lo que he estado luchando, porque aparte de que hay una carga, aparte de que hay una revelación, hay un peso de responsabilidad. ¿Cómo entrego esto? ¿Cómo le digo esto al pueblo de tal manera que entienda? Y le estoy hablando del panorama bíblico porque estoy mirando muchas cosas en el Espíritu y quiero entenderlas para poderlas ministrar. Y el Señor me dijo: te voy a enseñar muchas cosas. Y aún lo digo para la gloria de Dios, me dijo el Señor: aún cosas que vas a decir no las vas a escuchar de ningún predicador. Me decía el Espíritu Santo sobre el tema que viene. Y mire que hablando de la división, entonces Judá y el reino de Israel, el reino del norte, se dividieron. Y entonces hubo un pueblo que cayó en cautividad. Algunos escuchaban y seguían al rey Jeroboam y otros a Roboam. El reino estaba dividido, eran 2 gobiernos. Es más, estudiando la Escritura, creo que es Primera de Reyes capítulo 12, encontramos que Jeroboam cambió todo, cambió el día de las fiestas, levantó sacerdotes, mire esto tan terrible, conforme lo que él pensaba. Y nosotros sabemos que había, según la ley, una tribu, ¿cierto?, que son los levitas, donde se levantaban los sacerdotes. Pero este hombre, de cualquier lado, el que le parecía, lo nombraba sacerdote. O sea, una total abominación, cambió todo el diseño. Y es que una de las cosas, hoy estamos aprendiendo, pero estamos hablando de un panorama aquí, que necesitamos entender es que hay que localizar o identificar los antidiseños. Porque todo antidiseño solo tiene un propósito, o sea, todo lo que es contrario al reino: destruir la atmósfera o el ambiente donde Dios gobierna, donde Dios reina. Y eso es lo que hoy yo percibo generalizando en la iglesia, que se ha dejado filtrar, escuche, antidiseños, y se ha perdido un movimiento, se ha perdido un estado de vida,
se ha perdido una identidad en medio de la iglesia y por eso muchos están sin darse cuenta adorando ídolos. Betel, donde estaba ocurriendo todo esto, imagínense que nosotros hoy entendemos por la escritura que Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. La casa de Dios. ¿En dónde estaba ocurriendo todo? En la casa de Dios. Ahora el Señor me mostraba algo. ¿Qué fue lo que construyó Salomón que no pudo construir David? El templo, ¿cierto? ¿De qué los separó Jeroboam? ¿Qué parece a Roboam? Roboam y Jeroboam son parecidos, como Saúl y Samuel. ¿De qué los separó? Los separó del templo, porque en Jerusalén era que estaba establecido adorar, allá en el reino de Judá. Del templo, ¿sí? Pero yo quiero, hablando de este panorama, como dice la Biblia, que el Antiguo Testamento, los profetas y todo esto fueron sombra de lo que había de venir. Y es que hay un templo. Y ahora este templo no es hecho por manos humanas. Este templo, llevándolo al día de hoy, es la iglesia. Y resulta que dentro de la iglesia, hablo de una gran parte de un pueblo de Dios, hay una nación dividida. Hay dos reinos. Se encuentra el reino de Judá y el reino de Israel. Cuando miramos las escrituras, nosotros vamos a encontrar que los profetas emergieron en este tiempo de división. Aún los libros proféticos fueron después de la división del reino de David. ¿Sí? Empezaron a surgir profetas, empezaron a surgir hombres que llevaban palabras del Señor por causa de todo lo que estaba ocurriendo dentro del pueblo de Israel. Yo me ponía a analizar, resulta que muchas veces los profetas, cuando se referían a Israel, nosotros a veces, por no entender todo este panorama, y yo lo hacía, uno generaliza, pero muchas veces los profetas cuando hablaban de Israel estaban hablando era del reino del norte, y porque dice, y tú Israel, bueno, y le hablaba del pecado, y tú viendo Judá, separaban el reino del sur del norte, el pecado, ¿sí? Entonces, y tú la hermana, creo que la trataba de hermana Judá, viendo el juicio y la maldad, sigues el mismo camino. ¿Sí me entienden? Entonces mire que todo esto tiene un enfoque espiritual para nosotros en nuestros días. Lo primero es decir que el Señor quiere restablecer o restaurar su templo. El Señor no tuvo problemas como lo tuvieron los judíos con el templo, porque un día dijo, ¿qué imagen me van a componer? ¿O en qué lugar yo quepo? Por así expresarlo. ¿No hice yo todo? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Pero ahí es donde viene una palabra revelada para nuestros días. Pero miraré a aquel que es humilde y contrito de espíritu y tiembla mi palabra. Y dice Isaías que él morará, el alto y sublime. Habla de una dimensión con el espíritu quebrantado. Entonces, yo creo que viene el tiempo de la recuperación, hermano, de la restauración. Viene el tiempo, el Señor me hablaba de esto, del remanente. Creo que aquí estamos. El remanente, porque no todos son remanentes. Siempre en la historia de Israel hubo un remanente. Y hoy aquí en la iglesia hay un remanente. Entonces, hablamos primero de propósito. Estamos aquí por un propósito, que no me lo inventé yo, que no lo hemos inventado nosotros, que Dios en la eternidad lo estableció. Hablamos de que como propósito nosotros nos nutrimos y nosotros crecemos dentro de esa dimensión, pero cuando estamos juntos en el Espíritu y cuando entendemos nuestras conexiones. Hablamos ahora, tomando una vez más el tema del reino dividido de Israel, que lo que ha logrado el enemigo a través de los siglos es fragmentar, es dividir el reino de Dios y convertirlo en dos reinos.
y eso está dentro de muchas personas a nivel individual, congregaciones, misiones. ¿Qué es lo que el Espíritu nos quiere enseñar hoy? Lo que nos quiere llevar primero es a identificar la raíz. Y ahí sí vamos a ir a la palabra. Les hablé rápidamente del rey Jeroboam, del juicio por causa del pecado de Salomón, de cómo se levantaron 2 lugares de adoración en el reino del norte para evitar que el pueblo llegara al templo allí en el reino del sur, de que entonces se convirtió Israel en 2 reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Ahora un día Roboam quiso entrar en guerra contra Jeroboam y Dios le dijo: no, quédese quieto, le mandó un profeta, yo he permitido todo esto. ¿Sí? La Biblia misma dice que todo lo que pasó es como ejemplo para nosotros hoy mirar y buscar no ese camino, sino el camino que necesitamos conocer. Entonces, hermano, hay un pasaje bíblico y de ahí vamos a arrancar. Todo este tema de reconocer la raíz, ¿sí? Este tema de mirar qué es lo que ha estado pasando, cómo entrar en ese tiempo. Yo digo que Dios trajo un tiempo nuevo porque ayer yo percibía esto dentro de todo lo que les dije que pasó y entendía, si soy profeta y Dios me está enseñando esto, porque eso es lo que va a empezar a manifestar al pueblo. Un tiempo nuevo, ¿sí? Un tiempo de despertar, un tiempo de identidad, un tiempo de reconocer hacia dónde vamos como iglesia. Yo me confrontaba en los días pasados y a veces decía: Señor, no estoy haciendo lo que debo hacer, ¿qué pasa? Pero en ese momento de transición Dios está operando cambios para abrirnos los ojos, para llevarnos a entender lo que necesitábamos entender, que no estábamos entendiendo. Ahora voy a hablarles a ustedes hoy. El mes pasado hablé con la pastora, porque Dios me lo hizo entender, me lo ha hecho entender cada vez mejor en estos días, de que necesitaba volver en este mes. Porque vuelvo y digo, identificaba algo que no había identificado antes, cómo el enemigo estaba socavando, y yo lo veo como ese lingote de oro, como ese manto babilónico, como esas cosas que tomó Acán, ¿sí?, del anatema, y que guardó en su tienda, y que por causa del anatema estar ahí, cuando el pueblo fue a Jai a pelear después de conquistar Jericó, el pueblo empezó a perder y murieron algunos soldados o guerreros de Israel, pero todo por el pecado de una familia. Entonces yo entendía que ha habido por mucho tiempo, hermano, algo que ha estado escondido debajo de la tierra, algo que ha afectado a Israel, en este caso la iglesia, y que es el tiempo de sacar a la luz, en el buen sentido de la palabra, o a la manera del Espíritu, identificar esto. Yo sé que aquí va a haber gente que va a decir: wow, ahora lo entiendo, ahora sé, porque llevo tantos años en un entrar y salir, pero escucho profecía, Dios envía profetas, Dios me habla de una otra manera, pero como que caigo otra vez en lo mismo, otra vez en lo mismo, otra vez en lo mismo. Y mientras yo percibía la adoración y adorábamos a Dios aquí, el Señor me hacía ver algo, que aquí hay ustedes son el núcleo, y creo que junto conmigo, o sea, la parte central. Y esa parte central es la que se tiene que levantar, esos soportes. Y si la parte central se levanta, el edificio se va a fortalecer. Eso es como una onda. Cuando usted tira una piedra al agua, se forma un círculo pequeño, ¿cierto? Pero después se expande. Ese círculo de pequeño está aquí. Dios por eso comienza hoy con nosotros. Porque depende de que nosotros entendamos, reconozcamos y hagamos lo que tenemos que hacer. Esa onda se va a expandir. De que cambian las cosas, cambian. Mire, hermano, poniéndolo a nivel de la familia. Si yo cambio para bien, créame que mi esposa y mi hija trascienden. Pero si yo retroceso para mal también.
porque hay un principio de cabeza o un principio de autoridad, ¿sí? Aquí es donde nos tenemos que mover hacia la dimensión de Dios como cabeza, porque a veces las cabezas no están funcionando como tal y necesitamos trascender en Dios como cabeza, para que entonces la dimensión del Espíritu que Él quiere que manifestemos la manifestemos. Yo he visto la visión aquí por la experiencia que tengo de ir y venir como las ondas. Yo he visto subir y he visto bajar, he visto bajar, he visto subir. Y es un fenómeno que tiene que terminar. Ya es hora de emprender el vuelo y marchar hacia nuevas alturas. Pero siento decirle, hermano, que hoy el Señor está colocando ese peso en nosotros, en ese núcleo pequeño. Porque Dios comienza con 2 o con 3. Y si esos 2 o 3 se mantienen. Mire, cuando Dios tomó a estos 2 hombres que creyeron, que fueron parte de los 2 espías que fueron a Israel, a Caleb y a José, ellos se mantuvieron aún en el proceso. Y cuando ellos entraron a la tierra prometida, ¿sabe qué los hizo vivir dentro de un desierto, en una crisis? La visión que ellos no dejaron morir. Y fueron solo 2. Josué entró como líder, porque Moisés no entró. Pero Caleb entró viendo y entró en esperanza y en fuerza. ¿Sabe por qué ellos pudieron conquistar? Porque la fuerza de ellos estaba en el depósito de la palabra que un día Dios le había dado. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy recibamos. Y cuando Josué y Caleb entraron, entonces Caleb dijo, bueno, yo estoy aquí definido porque hace años esperé mi momento, así que yo necesito, Caleb, que me entregues mi monte, porque lo voy a conquistar. Y así fue. Y tenía 80 años. Porque voy a decirle algo, hermana César, ya que toca ese tema. La fortaleza de nosotros no es la edad. La fortaleza de nosotros es la visión, es la palabra que hemos recibido. David, en medio de la muerte, dijo, tu dicho me sustentó, porque sabía que había sido ungido para ser rey y todavía no había llegado al palacio, aunque Saúl lo persiguió. Porque lo que necesitamos es entender eso. Yo le doy gloria a Dios porque todavía no entraba en el tema, hermano. El Espíritu Santo me decía, déjate llevar, déjate guiar. Porque creo que de cierta manera necesitamos ponerle un poco de freno a los caballos, a ese ímpetu que hay por dentro de nosotros de avanzar y empezar a mirar claro lo que el Señor quiere, para ya saber por dónde es, y si toca arriar caballos, me refiero a avanzar fuertemente, avanzamos, pero definidos y entendidos en el Señor. Entonces, hermano, yo tengo un pasaje bíblico, creo que no se lo he dicho, ¿no? Que ya es conocido, que ya muchos lo hemos visto, pero yo sé que Dios nos va a hablar de una manera poderosa. Y está en Primera de Reyes, capítulo 3. Recuerde lo que hablamos de Salomón, del pecado, del reino dividido, de los 2 reinos. Mire, aquí empieza a pasar algo muy fuerte. Y aquí está el corazón de lo que el Señor vino a enseñarnos. Primera de Reyes, capítulo 3. Voy a leerles. Dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. ¿Dónde se tenía que adorar? En el reino de Judá. Allá estaba en Jerusalén, allá estaba el templo. Mire lo que estamos hablando. Vino que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, casa de Dios. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, hermano, en plena tarea idolátrica, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una palabra, una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. Diga conmigo, llegó la hora de la señal. Yo lo creo, amados, que en esta semana hay señal. He aquí que el altar se quebrará
y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando oyó el rey Jeroboam la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque sí, así me ha estado ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó por otro camino y no volvió por donde había venido a Betel. Dejémoslo hasta ahí, hermano, porque hay otra parte que sigue, pero dejémoslo hasta ahí. Eso lo vamos a leer más adelante. Mire esto tan fuerte. Yo encontré muchas cosas, hermano, en estos días, meditando sobre la tarea, meditando sobre el proceso, meditando sobre la palabra, sobre el destino que el Señor quería traer. Y encontré aquí que, primeramente, hermanos amados, volvemos al tema de Betel, casa de Dios. Se había perdido la visión, se había perdido la identidad, se había perdido esa naturaleza espiritual, llevándolo hoy al propósito. Se había perdido la comunión con Dios. El pueblo estaba caminando fuera del orden del Espíritu. Y ahí hay una palabra clave, hermano. Dios lo que vino, hermana Cecia, pastora, es a restituir el orden. ¿Sí? Pero encontraba en medio de toda esta situación que el Señor venía trasegando con un diseño nuevo. ¿Qué es lo que ha querido el Señor levantar? Un diseño nuevo. ¿Oído lo que le acabo de decir? Un diseño nuevo. Un diseño nuevo. ¿Qué es un diseño nuevo? Es algo que funciona dentro de un tiempo, pero que fue establecido en la eternidad. ¿Qué es un diseño nuevo? Es algo que funciona dentro de un tiempo, pero que fue establecido en la eternidad. Mira esto tan tremendo. Aquí es donde está la confusión. Aquí es donde está el problema. Aquí es donde está la raíz que hay que sanar, hermano. Porque resulta que en estos días el Señor me dijo, hablando de diseños nuevos, hay odres viejos que quieren caminar con una gloria nueva, me dijo el Señor. Y esto no funciona. El vino nuevo es para los odres nuevos, porque si al vino nuevo se le echa en odres viejos, el odre viejo ya dio lo que tenía que dar, y usted sabe que el vino nuevo se fermenta y lo que hace es reventar el odre viejo, y ni una cosa ni la otra funciona. Entonces, acabé de decir algo muy importante, ¿no? Dios está moviendo con un diseño de esta hora. El problema es cómo estamos nosotros interpretando ese tiempo. Entonces, el desenfoque que hay, ¿cuál es? Que hay gente que no ha transicionado en su vida espiritual. Escucha esta palabra, transición. Y transición tiene que ver con rompimiento. Yo no pude entender, hermano, a una persona que habla inglés si yo no conozco el idioma. Esas dos personas nunca van a caminar juntas. Entonces yo creo que
en la cultura del reino hay diseños que se tienen que alinear en el tiempo. Si yo quiero hacerme entender con una persona que habla inglés, pues tengo que aprender inglés. O sea, reformarme en esa parte. ¿Qué es lo que el Señor ha querido traer? Una reforma en nuestros días. Ahora el enemigo lo sabe, y el enemigo, el punto de ataque en nuestros días es en contra de todo lo que tiene que ver con la reforma del espíritu. Ataca con diseños, aún usa la palabra, pero si no logra esos objetivos, trae un movimiento paralelo al movimiento del reino. ¿Usted sabe por qué el pueblo se seca espiritualmente? Porque el pueblo entra a vivir en dos pensamientos. Yo he venido como un Elías a restaurar eso, porque Elías vino, cuando Elías estuvo en el Monte Carmelo, fue para traer el fuego y restaurar la visión que tenía que ver con el pensamiento de Israel, porque Israel divagaba en dos pensamientos. Entonces el Espíritu de Dios viene a reformar el altar, hermano, porque aquí estamos viendo algo y está sucediendo hoy. Betel está dividida, la casa de Dios camina en dos pensamientos. ¿Sí? El pueblo ya no idolatra imágenes, hablo de la iglesia hoy en día, pero está idolatrando ministerios, está idolatrando familia, está idolatrando hijos. Una de las cosas que veía desde el Antiguo Testamento hasta hoy y que el Señor me mostraba, una de las raíces, hermano, malas que hay que arrancar, es la idolatría. A causa de la idolatría es que hay división. ¿Sí? A causa de no entender el tiempo es que hay división. A causa de no entender que hay un nuevo prototipo es que hay división. Porque el pueblo no está aceptando la transferencia de Dios. El pueblo no está aceptando, mucho pueblo no está aceptando el nuevo tiempo del Señor. Vuelvo y repito algo que el Señor me mostraba, porque lastimosamente hay muchos pobres viejos que quieren caminar con una gloria nueva. Te voy a decir cuál es el problema de la gloria, porque vamos de gloria y de victoria, pero asimismo vamos de proceso, y a proceso no aprobado es una gloria que se detiene, y una gloria que se detiene es un conflicto que nace. Mire, esto es tan tremendo. Yo les dije, y ahora entiendo por qué. Yo decía, Señor, aunque yo no entiendo, aunque no sé por qué me siento tan mal todos estos días, yo estoy orando desde muy temprano, pero yo no siento gozo. Algo está pasando que no entiendo, pero lo que sí decía muy adentro de mi corazón, pero sé que estoy buscándote. Algún resultado viene, y creo que comenzó este resultado a mostrarse, porque hay momentos, hermanos, donde necesitamos el proceso. ¿Y cuál ha sido el problema? Que hay muchos que han pasado etapas de proceso, pero no han aprobado en el proceso. Ahora, ¿todo esto a qué viene? Que se levanta en Betel, en medio de esa división de estos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá, empiezan a emerger los profetas. Entre eso, uno que se llama, y dice la Biblia que es el profeta joven. No sabemos de quién era ni su nombre. Ahora, este profeta joven, ¿qué me está hablando el Señor? De un prototipo nuevo, de un diseño como respuesta, escuche, para el pueblo. Entonces hay gente que se está ahogando, hay gente que está accidentada en su camino, herida, maltratada. Estoy hablando en el sentido de su alma, de su espíritu. Y Dios le está enviando el salvavidas, la palabra. Y Dios le está enviando al profeta joven. Pero ¿qué está pasando? Y cuando hablo de profeta joven, yo no estoy hablando de edad, porque hay gente que quiere vivir en una dimensión de experiencia, pero no en una dimensión de transformación. Son dos cosas diferentes. Yo no puedo moverme por experiencias y ministrar por experiencias, porque aunque tengo experiencia y eso me ayuda en cierta forma, necesito al Dios de hoy para aconsejar, para ministrar, para guiar, para dirigir, para enseñar. Y necesito reubicarme dentro del tiempo.
Esto es lo que Dios quería hacer con el profeta joven. Y envió un hombre que no estaba en Betel. ¿Por qué no estaba en Betel? Porque nuestra posición como casa de Dios no es Betel, es Judá. Y eso lo vamos a mirar. Hermana, aquí hay tantas cosas que tengo que decir, pero tenemos tiempo, ¿cierto? En esta noche. Pero vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Y Dios nos está llevando. Aparece un joven enviado de de Judá a Betel. Y llega en el momento y en el punto exacto. Dios es así. Cuando el rey Jeroboam estaba a punto de sacrificar sus sacrificios con el pueblo a ese becerro de oro, allá en Betel. Y el hombre llega con una palabra. ¿Sabe por qué se está muriendo una generación? Porque está escuchando la voz incorrecta. Esto me lo decía el Señor. Otros escuchan la voz correcta, pero viene la otra voz. Está hablando una voz por el oído derecho y otra voz por el oído izquierdo. Y le voy a decir, amados hermanos, eso por mucho tiempo ha ocurrido aquí, donde estoy parado. Y es ahí donde Dios va a llegar. Porque no hay una identidad con el propósito, ni una identidad con la visión que Dios ha puesto en mis manos. En mi mano, en el cielo. Si yo no entiendo mi propósito, y si yo no me identifico con el canal correcto, voy a perderme entre dos voces. Esto lo voy a mostrar más adelante. Y el profeta llegó, ¿a dónde llegó? Llegó a encontrarse primeramente con un gobierno antirreino. Y todo gobierno tiene que ver con una estructura. Y todo gobierno tiene que ver con ley. Y todo gobierno tiene que ver con opresión o bendición. Hay un reino de opresión que es de Satanás y hay un reino de bendición que es el reino del Señor. El Señor nos llamó a andar en la libertad de su reino. Y Él llega a confrontar un reino. Pero aparte de eso, este profeta joven viene a hablar en contra de él. ¿Y qué representa el altar, hermano? Recuerde que estamos hablando del templo. El altar representa el corazón del pueblo de Dios, donde está la idolatría. Ahora, Dios no solamente le dio palabra, Dios le dio palabra y señal. Apunte eso, porque eso lo van a vivir acá y se acordarán de que Dios me envió. Dios no solamente va a empezar a dar palabra, Dios me muestra que va a dar en estos últimos días palabra y señal. Escuche esto tan fuerte, porque esto tiene que ver con juicios, pero esto tiene que ver con reforma y bendición. Palabra y señal. Ese prototipo, ese profeta joven, es un diseño emergente en este tiempo, que está trayendo palabra y señal. ¿A dónde está llegando esa palabra? Al altar. ¿Cuál es el altar? El corazón del pueblo. Estamos mostrando algo espiritual de algo físico que sucedió allí. Y dice que cuando el profeta habla en contra del altar y dice, altar oye palabra de Jehová, y lanza el juicio, y declara una palabra profética que estudiando la Biblia se cumplió como 300 años después, lo que él dijo que pasaría en ese altar, que quemarían huesos de hombre, sacerdotes, toda esta cuestión. Sucede en ese momento y dice, y la señal será que el altar se va a quebrar. Hay dos cosas que van a pasar. Hermano, hay puntos que necesito que anote, y este es otro. Cuando yo le digo anote es porque son puntos claves que me está dando el Señor. Dos cosas van a pasar. Dios va a quebrar la soberbia, Dios va a quebrar el orgullo, Dios va a quebrar la altivez, Dios va a quebrar todo lo que ha mantenido dividido el cuerpo, ¿sí? Por un movimiento que Él va a producir. Esa es una de las señales que vamos a ver en estos días, poderosas. Esa es la señal para bien. El orgullo, la altivez, la soberbia. ¿Sí? El altar se va a quebrar. Pero viene otra cosa, amado hermano. Oh, santo Israel. Es que viene un momento, viene algo
que tiene que ver con un rompimiento de algo que Dios ya desechó. Dios va a quitar la piedra de tropiezo y vive Jehová en cuya presencia estoy. Después de esta semana, hermanos, ustedes verán, si se mueven en el Espíritu y entenderán que ciertamente Dios vino a hablar. Dios va a quitar piedras de tropiezo en muchos lugares. Gente antirreino, antidiseño, los que por mucho tiempo han estado socavando y no han dejado crecer la iglesia. Pero en medio, yo estoy diciéndolo para gente que este ultimátum no lo va a recibir y va a seguir diciendo no, es así y es así. Ya se acabó el tiempo, hermano. Y es hora de conectarnos con el diseño original de la casa. Damos gloria, hermanos, al Señor, porque Él está abriéndonos los ojos, como se los abrió un día a Agar, en medio del momento crucial de su vida, para que viera que Él ya había preparado un pozo y le dio la promesa sobre Ismael. Son los tiempos de la restitución. Estamos hasta ahora ensamblando el mensaje y empezando a trastegar en el Espíritu por lo que el Señor quiere enseñarnos. Toda la gloria la damos al Rey para siempre. Gracias, Señor.